Por favor, señor, ¿puede leer esta carta? Es muy importante. La voz temblorosa de una niña de 7 años rompió el imponente silencio del vestíbulo corporativo, mientras sus pequeñas manos apretaban un sobre arrugado como si fuera su tesoro más preciado. Detrás de sus ojos azules brillaba una determinación que desafiaba su corta edad. Nadie en aquel lugar imaginaba que aquellas palabras inocentes estaban a punto de abrir un secreto guardado por años y una verdad que cambiaría destinos para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana en Madrid amanecía con un cielo claro de otoño. El aire fresco recorría la Gran Vía, y los transeúntes se arropaban con bufandas ligeras mientras el bullicio de la ciudad despertaba. En la planta alta de un edificio de oficinas con fachada de cristal, don Manuel Ortega contemplaba desde su despacho el movimiento de los coches, el ir y venir de la gente, los cafés que abrían sus puertas con olor a pan recién horneado. Tenía a sus pies una ciudad entera, y sin embargo, en su interior, un vacío difícil de llenar. Su secretaria le había dejado la agenda sobre la mesa. Reuniones con inversores, llamadas de negocios, una cena con políticos. Todo calculado, todo bajo control. Y aún así, mientras ajustaba la corbata frente al reflejo del ventanal, Manuel sintió ese mismo hueco que lo acompañaba desde hacía años, como una grieta silenciosa que ninguna riqueza lograba tapar. Su chofer lo esperaba abajo, el coche negro aparcado justo frente a la acera. Al bajar, un par de vecinos lo saludaron con un «Buenos días, don Manuel», mezcla de respeto y distancia. Él respondió con un gesto breve de la cabeza. En la radio del coche sonaban noticias sobre la vendimia en La Rioja, las fiestas del vino que llenaban los pueblos de música y risas. Manuel apenas escuchaba. Su mundo estaba muy lejos de esas celebraciones populares. Lo suyo era cerrar contratos, hablar de millones, levantar edificios en la Castellana. La calidez de las costumbres españolas le resultaba casi ajena, como si pertenecieran a otra vida que nunca había tenido. Llegó al café de costumbre en la esquina de Gran Vía con Callao. El camarero, un hombre mayor con delantal blanco, lo recibió con una sonrisa. ¿Lo de siempre, señor Ortega? Un café solo y tostada con tomate. Manuel asintió en silencio. Se sentó en la mesa junto al ventanal y abrió el portátil. Observaba a la gente entrar y salir. Parejas de ancianos compartiendo churros, estudiantes con prisas, turistas fotografiando el bullicio. Él, en cambio, se mantenía aislado, como si un muro invisible lo separara de esa vida común y sencilla. Sus pensamientos se perdían en recuerdos difusos. Una juventud marcada por el esfuerzo, la ambición, la renuncia a todo lo que no fuera éxito. Ni familia, ni risas infantiles en casa. Solo la fría compañía de documentos y balances. Mientras removía el café, recordó una conversación con su madre, muchos años atrás en Salamanca, cuando le advirtió que el dinero no llenaba el corazón. Ella había fallecido hacía tiempo. Y cada otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas por las aceras, esa memoria volvía como un eco persistente. Manuel intentaba acallarla, concentrándose en cifras y estrategias, pero el silencio de sus noches en el ático de lujo lo delataba. Estaba solo, terriblemente solo. Al salir del café, su chofer le sostuvo la puerta del coche. Madrid vibraba con normalidad. Niños cruzando de la mano de sus madres. Un organillero tocando en la esquina. El olor a castañas asadas flotando en el aire. Era una ciudad llena de vida. Pero para Manuel todo sonaba lejano, como si la música de fondo perteneciera a otra obra. Subió al coche, abrió la carpeta de proyectos y repasó los planos de una nueva torre en Chamartín. La ciudad crecía gracias a él. Y sin embargo, dentro de sí, sentía que nada crecía.
Solo quedaba la rutina de un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Esa tarde, ya en su oficina, un retrato enmarcado llamó su atención. Una foto antigua, casi olvidada, que había quedado en un cajón y que su secretaria había colocado sin saber. Una imagen de juventud en la universidad con Clara Jiménez, la muchacha de ojos dulces que un día había amado y de la que se había distanciado para perseguir su ambición. Observó la foto unos segundos, sintió un estremecimiento y enseguida apartó la mirada. Se reprendió a sí mismo. Eso fue hace décadas, Manuel. Ahora eres otro hombre. Pero el eco de aquel recuerdo se quedó flotando, como si el pasado estuviera a punto de regresar disfrazado de sorpresa. Cuando el sol cayó sobre Madrid y las luces de la Gran Vía encendieron su brillo dorado, Manuel Ortega se encontró de nuevo solo en su ático. Encendió la chimenea. Se sirvió una copa de vino Ribera del Duero y abrió el correo en su ordenador. Nada fuera de lo común. Propuestas, invitaciones, recordatorios. Sin embargo, una sensación extraña lo recorrió, como un presentimiento que no sabía explicar. Caminó hasta la terraza. Contempló la ciudad iluminada y murmuró para sí mismo: ¿qué me falta? ¿Qué me falta? El viento frío del otoño no le dio respuesta. Pero en el fondo sabía que algo, o alguien, irrumpiría pronto en su vida para desarmar toda esa perfección aparente. La mañana siguiente, Manuel Ortega salió de su oficina en la Castellana con gesto serio. El tráfico de Madrid rugía alrededor, pero él apenas lo notaba. Su mente seguía ocupada en reuniones y cifras cuando una voz suave lo detuvo en plena acera. ¿Es usted don Manuel Ortega? Al girarse, se encontró con una niña de unos 9 años, cabello castaño recogido en 2 trenzas, ojos grandes que lo miraban con timidez, pero también con determinación. Llevaba un abrigo sencillo, gastado en los puños, y sostenía en sus manos un sobrealgo arrugado. Manuel frunció el ceño, incómodo. La niña respiró hondo, como si reuniera toda su valentía, y extendió el sobre. Me llamo Inés Jiménez. Esta carta es de mi madre, Clara. El nombre lo golpeó como un trueno. Clara, aquella joven de Salamanca que había marcado sus años de estudiante, a quien había amado con un fervor ingenuo antes de marcharse en busca de ambición. Con manos algo temblorosas tomó el sobre y lo abrió allí mismo, en medio del bullicio madrileño. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa. Manuel, si lees estas líneas, es porque ya no me quedan fuerzas. He criado sola a nuestra hija, Inés, durante todos estos años. Nunca quise molestarte, pero ahora ella merece saber la verdad. Estoy enferma, el tiempo se me escapa. Inés tiene derecho a su padre. La vista se le nubló. Miró a la niña, que lo observaba con la seriedad de alguien mucho mayor que su edad. ¿Tu madre? ¿Clara?, preguntó en un susurro. Inés asintió y añadió: está en Segovia, en el hospital. Dice que quería verle antes de... No terminó la frase, pero Manuel entendió. Durante unos segundos el ruido de la ciudad desapareció. Solo se escuchaba su propia respiración agitada. Una mezcla de incredulidad y desasosiego lo recorrió. ¿Una hija? ¿Él? Siempre había cerrado la puerta a la posibilidad de ser padre, convencido de que su destino estaba ligado únicamente al éxito empresarial, y sin embargo, aquella niña frente a él tenía sus mismos rasgos en la mirada, la misma seriedad en la frente. Ven conmigo, dijo al fin, intentando sonar firme. La condujo hasta un café cercano en la Gran Vía. El camarero los recibió con cortesía y le sirvió un chocolate caliente para ella y un café solo para él. Inés, con las manos pequeñas rodeando la taza, lo miraba sin apartar los ojos. Mamá siempre me habló de usted. Dijo que era un hombre bueno, aunque eligió otro camino. Sus palabras cayeron como piedras en la conciencia de Manuel. Intentó defenderse.
Las cosas eran distintas entonces. Yo tenía sueños. Quería llegar lejos. Inés lo interrumpió con inocencia aplastante. Y llegó, pero se olvidó de nosotros. El silencio que siguió fue insoportable. Afuera, la gente paseaba ajena, y el tintinear de cucharillas contra tazas llenaba el ambiente. Manuel no pudo seguir negándolo. Había algo en aquella niña que no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, su mente racional buscaba pruebas. Necesitaba certezas. Iremos a Segovia mañana. Quiero ver a tu madre. Inés sonrió con alivio, como si hubiese esperado esa respuesta desde siempre. Esa noche, de regreso en su ático, Manuel no logró dormir. La carta de Clara reposaba sobre su mesa, sus palabras repitiéndose en su memoria como un eco doloroso. Caminó por la terraza mientras las luces de Madrid brillaban bajo el cielo oscuro. Por primera vez en muchos años, no pensaba en contratos ni en torres de cristal, sino en los ojos de una niña que lo había llamado padre sin decir la palabra. El amanecer lo encontró decidido. Haría el viaje a Segovia. Tenía miedo, lo sabía, pero también presentía que aquel encuentro podría cambiarlo todo. Mientras cerraba la maleta ligera, volvió a mirar la foto de juventud con Clara que había dejado sobre la mesa. El pasado había regresado con fuerza, y ya no había marcha atrás. La carretera hacia Segovia serpenteaba entre colinas otoñales teñidas de ocres y dorados. Manuel conducía en silencio, con Inés sentada en el asiento trasero junto a la niñera que Clara había confiado para acompañarla en el viaje a Madrid. No había querido chofer esa vez. Necesitaba sentir el volante, la carretera, el contacto con el mundo real. Lejos de las reuniones y las oficinas, cada kilómetro lo acercaba no solo a Segovia, sino también a un pasado que había tratado de enterrar bajo ladrillos y contratos. Al llegar, el aire fresco de la sierra lo envolvió. Las murallas medievales se alzaban firmes, y a lo lejos se distinguía la silueta imponente del acueducto romano. Inés miraba por la ventanilla con ilusión, señalando a los turistas que se fotografiaban bajo los arcos de piedra. Mamá me llevaba allí de pequeña. Decía que esas piedras aguantan siglos porque fueron puestas con amor y paciencia. Manuel tragó saliva. Hacía mucho que nadie le hablaba en esos términos tan sencillos y profundos. El hospital estaba en las afueras, un edificio moderno que contrastaba con la historia de la ciudad. Manuel pidió hablar con el médico de guardia, el doctor Álvarez. Hombre de mediana edad con bata blanca. Lo recibió con gesto serio. Doña Clara está débil. El cáncer avanza. No sabemos cuánto tiempo. La frase quedó en el aire, pero bastó para helarle el alma. Al entrar a la habitación, Manuel se encontró con una Clara muy distinta a la joven que recordaba. Sus cabellos habían perdido brillo, su piel estaba pálida, pero en sus ojos aún brillaba esa dulzura que lo había conquistado años atrás. Inés corrió hacia ella y le tomó la mano. «Mamá, está aquí». Clara levantó la vista, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Manuel, el tiempo pareció detenerse. Él avanzó despacio, inseguro. «Clara», murmuró, sin saber qué decir. Ella esbozó una sonrisa cansada. «Tardaste, Manuel. Pero al menos llegaste». Juan. El silencio se llenó de recuerdos. Las noches de juventud en Salamanca, los paseos por la plaza mayor iluminada, los sueños compartidos antes de que la ambición los separara. Manuel se sentó junto a la cama, sin apartar la mirada de ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué cargar sola con todo esto?», preguntó con voz entrecortada. Clara respiró hondo. «Porque sabía que para ti lo importante era triunfar. No quería ser una carga, ni que Inés creciera sintiéndose rechazada. Preferí darle lo que pude, aunque fuera poco». Inés escuchaba en silencio, apretando la mano de su madre. Manuel se inclinó y susurró. «¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí?». Clara le sostuvo la mirada, con lágrimas en los ojos. «Que no la abandones. Que le des lo que yo ya no podré darle».
que seas el padre que merece. Manuel bajó la cabeza, conmovido. Una parte de él quería huir, negar, esconderse en el refugio de su éxito, pero al ver a Inés acariciando la frente de su madre, comprendió que ya no podía escapar. La niña no necesitaba un magnate, necesitaba un padre. La conversación se alargó hasta que Clara, agotada, cerró los ojos y se quedó dormida. Manuel salió de la habitación con Inés. Caminaban por el pasillo cuando la niña, con voz pequeña pero firme, le dijo: «Ella cree en usted, y yo también». Fue como una sentencia inocente que perforó todas sus defensas. Al caer la tarde, padre e hija caminaron juntos por la Plaza Mayor de Segovia. Las terrazas estaban llenas de familias compartiendo tapas, el aire olía a cochinillo asado, y un grupo de músicos callejeros interpretaba una jota castellana. Manuel, por primera vez en años, se sentó en un banco a observar la vida pasar. Inés, con su abrigo sencillo, apoyó la cabeza en su hombro. El sol se escondía tras la catedral gótica cuando Manuel comprendió que el destino lo había alcanzado. Podía seguir negando, encerrarse en su torre de cristal en Madrid, o podía aceptar lo que la vida le ofrecía. Una hija que lo necesitaba y una mujer que, incluso en la enfermedad, aún le confiaba lo más sagrado. El corazón le latía con fuerza. Por primera vez, Manuel Ortega temía perder algo que el dinero no podía comprar. Los días siguientes en Segovia estuvieron marcados por visitas al hospital y silencios compartidos. Manuel acompañaba a Inés cada tarde para estar con Clara, y aunque trataba de mostrarse fuerte, su interior era un torbellino. Entre los pasillos blancos y el olor a desinfectante, sus recuerdos lo asaltaban con más fuerza. Los paseos en Salamanca, las promesas nunca cumplidas, la decisión de abandonarlo todo por la ambición. Ahora esas decisiones le pesaban como cadenas invisibles. El doctor Álvarez, viendo la tensión, sugirió realizar una prueba de ADN. «Será mejor para todos», comentó con calma. «Sobre todo para Inés, que merece certeza». Manuel aceptó, aunque en el fondo sentía que no necesitaba pruebas. Había visto en la mirada de la niña un reflejo de sí mismo, una verdad que las palabras no podían negar. Sin embargo, para Clara, que quería dejar todo en orden, el examen era necesario. La mañana del resultado, Manuel se presentó en el hospital con un nudo en la garganta. Inés llevaba su muñeca preferida bajo el brazo y le sonrió con inocencia. «Hoy sabrá lo que yo ya sé», dijo con una confianza que lo desarmó. Entraron juntos al despacho del doctor. Beatriz, la prometida de Manuel, había aparecido de improviso. Con gesto impecable y perfume caro, insistió en acompañarlo. «Esto es un asunto serio, Manuel. No puedes dejarte arrastrar por ilusiones». El doctor desplegó los papeles con profesionalidad, aunque sus ojos evitaban los de Manuel. «El resultado es negativo. No existe vínculo biológico entre usted y la niña». Un silencio pesado llenó la sala. Clara, recostada en su cama, dejó escapar un gemido ahogado. Inés lo miró, incrédula, con lágrimas que se formaban en sus ojos grandes. No puede ser», susurró. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La lógica fría de los negocios habría aceptado aquella conclusión sin dudar. Pero en su pecho, algo gritaba lo contrario. La carta de Clara, los gestos de Inés, la semejanza imposible de ocultar. ¿Cómo podía un papel negar lo que su corazón ya sabía? Beatriz aprovechó el momento. Se acercó con voz melosa, pero firme. «¿Lo ves, Manuel? Solo era un intento de aprovecharse de ti. Esta mujer busca asegurarse un futuro a través de esa niña. Debes cortar de raíz este engaño». Sus palabras envenenadas cayeron como cuchillos. Manuel guardó silencio, incapaz de reaccionar, pero en su mirada brillaba la confusión. Clara, con un hilo de voz, alcanzó a decir: «Te juro que Inés es tu hija».
No sé qué pasó con esa prueba, pero yo lo sé en mi alma. Inés corrió hacia Manuel, abrazándole la cintura con desesperación. Papá, no les crea. Usted es mi padre. Lo siento aquí. Y se llevó la mano al corazón. El despacho quedó enmudecido. El doctor evitaba mirar a los presentes. Beatriz mostraba una sonrisa apenas disimulada. Y Manuel luchaba por no derrumbarse. Salió de la habitación sin decir palabra, caminando por los pasillos como un hombre perdido. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los ventanales del hospital. Y el cielo encapotado parecía reflejar su estado de ánimo. Esa noche, en la soledad de su hotel en Segovia, Manuel encendió una copa de vino sin probarla. Miraba fijamente la llama de la chimenea, mientras las palabras de Inés le martilleaban. Usted es mi padre. Lo siento aquí. No pudo dormir. Por primera vez, la seguridad que había construido en su vida se desmoronaba. Y sin embargo, debajo de la duda, una certeza latía más fuerte que cualquier documento. Al amanecer, se prometió a sí mismo buscar la verdad, aunque tuviera que enfrentar a todos. No podía abandonar a Clara en su enfermedad, ni a Inés en su inocencia. El instinto le decía que alguien había manipulado la situación. Y Manuel Ortega nunca se quedaba de brazos cruzados. Cuando lo desafiaban, la tensión no tardó en desbordarse. Después de aquella prueba negativa, la atmósfera en el hospital se había vuelto insoportable. Clara se debilitaba con cada día. E Inés, aunque trataba de mostrarse fuerte, pasaba las noches llorando en silencio. Manuel, incapaz de aceptar aquella versión, comenzó a hacer preguntas. Sabía, por experiencia, que en los negocios los documentos podían manipularse, y algo en su instinto le advertía que aquel informe escondía una trampa. Una tarde, mientras Inés dormía en una silla junto a la cama de su madre, Manuel se reunió con el doctor Álvarez en el pasillo. Dígame la verdad, doctor. ¿Ha visto usted algo extraño en ese análisis? El médico dudó unos segundos, bajó la voz y respondió. Los resultados llegaron demasiado rápido, y desde un laboratorio privado que yo no solicité. Fue su prometida, doña Beatriz, quien gestionó todo. Aquellas palabras encendieron en Manuel una furia silenciosa. Esa misma noche regresó a Madrid en secreto y pidió una segunda prueba, esta vez en un centro independiente del Hospital 12 de Octubre. Guardó el secreto incluso de Clara. No quería darle falsas esperanzas. Solo Inés percibió algo en su actitud, pues lo miraba con fe ciega cada vez que él la acompañaba. Sé que volverá con buenas noticias. Lo sé, le dijo en un susurro. Y esa inocencia le dio fuerzas. Los días de espera fueron interminables. Manuel asistía a reuniones fingiendo calma, pero en su mente solo giraba una pregunta. ¿Era Inés su hija? Finalmente, el sobre llegó a sus manos. Lo abrió con la misma mezcla de miedo y esperanza que había sentido al leer la carta de Clara. Esta vez no hubo lugar a dudas. La prueba confirmaba el vínculo biológico. Inés era su hija. El corazón le dio un vuelco. Sintió una emoción que no había experimentado en toda su vida empresarial. Orgullo, ternura, responsabilidad. De inmediato regresó a Segovia con el documento en la mano. Al entrar en la habitación, Clara abrió los ojos sorprendida. ¿Qué pasa, Manuel? Él la tomó de la mano y, con lágrimas contenidas, dijo, siempre lo supe aquí dentro, y ahora lo sé también aquí. Colocó la mano en su pecho, y luego mostró el papel. Inés es nuestra hija. Y nadie volverá a negarlo. Inés es nuestra hija. Y nadie volverá a negarlo. Inés saltó de alegría y lo abrazó con fuerza, como si toda la angustia de aquellos días se disolviera de golpe. Clara lloraba, entre alivio y agotamiento. En ese momento, Beatriz irrumpió en la habitación con gesto altivo. ¿De qué hablas, Manuel? No puedes dejarte engañar por... Él la interrumpió con voz firme.
un tono que en los negocios había impuesto respeto a cientos de adversarios. El único engaño aquí ha sido el tuyo. Manipulaste los resultados, quisiste apartarme de mi propia hija. Vete de esta habitación y de mi vida. El silencio cayó como un martillo. Beatriz, sin máscara posible, palideció. Intentó justificarse. Lo hice por ti, para protegerte. Pero Manuel ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en Inés y Clara, como si al fin hubiera encontrado lo que buscaba sin saberlo. Beatriz salió entre murmullos, y la puerta se cerró tras ella como un capítulo acabado. En la habitación solo quedaron ellos tres, envueltos en una paz frágil pero real. Manuel se inclinó hacia Inés y acarició su cabello. Perdóname por no estar antes, pero te prometo que, desde hoy, jamás volverás a sentirte sola. La niña sonrió entre lágrimas y Clara, con la voz débil, susurró: Eso es todo lo que necesitábamos. Aquella noche, al salir del hospital, Manuel respiró hondo bajo el cielo estrellado de Segovia. Por primera vez en años, no pensaba en edificios ni en contratos, sino en el milagro inesperado de una familia reencontrada. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también que el rumbo de su vida acababa de cambiar para siempre. El otoño avanzaba en Madrid, y la ciudad se preparaba para las fiestas de la Plaza Mayor. Las luces empezaban a colgarse entre los balcones. Los vendedores instalaban puestos de castañas y dulces, y el murmullo de los turistas se mezclaba con el de los madrileños que hacían sus compras. Manuel Ortega caminaba por la plaza con Inés de la mano, mientras Clara, algo más recuperada gracias a los cuidados médicos, lo seguía despacio. No era la misma de antes. Su salud seguía frágil, pero en su rostro había un brillo distinto, el de quien, después de años de lucha en silencio, al fin encontraba descanso en la compañía de los suyos. Manuel se detuvo frente a un puesto de turrones y sonrió cuando Inés le pidió probar uno de almendras. Vamos a llevar 2. Para que tu madre también tenga, dijo. Y el tendero, un anciano de voz ronca, le guiñó un ojo. Se nota que es buen padre, señor. Manuel se sonrojó levemente. No estaba acostumbrado a ese título, pero lo aceptó con orgullo. De pronto, una pareja de viejos amigos de negocios se acercó. Manuel, ¿quién es esta preciosidad?, preguntaron mirando a Inés. Él apretó la mano de la niña y respondió sin dudar. Mi hija. Aquellas 2 palabras, tan simples y tan grandes, hicieron que Inés lo abrazara con fuerza, como si por fin su mundo estuviera en orden. Clara, a unos pasos, dejó escapar una lágrima de emoción. La celebración continuaba. Un grupo de músicos callejeros empezó a tocar villancicos anticipados, y varias familias se reunieron a cantar. Inés tiró del brazo de Manuel. Bailemos, papá. Él, que siempre había rehuido esas muestras públicas de espontaneidad, se dejó arrastrar. Entre risas y pasos torpes, bailó con ella en medio de la plaza, mientras la gente aplaudía. Clara los observaba con una mezcla de nostalgia y felicidad, como si contemplara el cuadro que había soñado toda su vida. Cuando se detuvieron, Inés lo miró con seriedad y le dijo: «Prométeme que nunca más me dejarás sola». Manuel se arrodilló a su altura. Le acomodó el abrigo y respondió con voz temblorosa: «Te lo prometo». «Io non so más». Fue un instante íntimo, rodeado por el bullicio, pero que quedaría grabado para siempre en sus corazones. Al caer la noche, los 3 se sentaron en una terraza cubierta, compartiendo chocolate caliente y churros. Manuel, que solía pagar cuentas sin mirar, esta vez dejó propina con una sonrisa cálida al camarero que les atendió con esmero. «Gracias, señor Ortega», dijo el hombre. Manuel respondió: «Hoy no soy empresario. Hoy soy solo un padre feliz». Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Has cambiado, Manuel. Ahora entiendo lo que tu madre quería decirte cuando eras joven. El dinero construye edificios, pero solo el amor construye hogares.
Él asintió en silencio, acariciando la mano de Inés, mientras en su interior sentía que aquella frase se había convertido en verdad. Las campanas de la plaza marcaron la hora. La multitud se dispersaba poco a poco, y Madrid quedaba iluminada bajo un cielo despejado. Manuel Ortega, que había conocido la soledad en medio del éxito, caminaba ahora con dos tesoros a su lado: Clara, el amor de su juventud recuperado, e Inés, la hija que nunca supo que tenía. Mientras avanzaban juntos, Inés susurró medio dormida, con la cabeza recostada en su brazo: «Gracias por venir a buscarme, papá». Manuel la besó en la frente y respondió: «No era yo quien te buscaba, hija. Eras tú quien venía a salvarme». Y así, entre luces festivas y el murmullo de la ciudad, la familia recién reunida se perdió entre la multitud, sabiendo que, aunque el futuro guardara pruebas difíciles, habían encontrado lo más importante: la fuerza de la sangre, la redención del pasado y el poder eterno del amor familiar. En las noches de otoño, cuando las luces de la Plaza Mayor iluminan los adoquines y las familias se reúnen para compartir un chocolate caliente, queda en el corazón la imagen de un hombre que aprendió demasiado tarde, pero a tiempo aún. Lo que realmente importa no fueron los contratos, ni las torres de cristal en la Castellana, sino la mano pequeña de su hija que lo llamó papá, y la mirada cansada de la mujer que nunca dejó de confiar en él. Y mientras caminaban juntos entre la multitud, supo que la vida le había regalado una segunda oportunidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a escribir el número 1 en los comentarios. Si no, o si quieres compartir otra visión, marca el número 0, porque al final lo que queda no es la riqueza ni el poder, sino la capacidad de pedir perdón y volver a empezar. El amor familiar, cuando se cultiva con humildad, tiene la fuerza de sanar heridas antiguas y dar sentido a los días que nos quedan. La bondad, a veces tan sencilla como un abrazo, un gesto de cuidado o un te necesito, puede cambiar destinos enteros. Igual que una lámpara encendida en la ventana de una casa solitaria puede guiar al caminante extraviado en la noche, un acto de amor es suficiente para alumbrar los pasillos más oscuros de la vida. Y esa lección, tan simple y tan honda, nos recuerda que nunca es tarde para elegir lo esencial. Querido oyente, quizá este relato sea un espejo donde ver reflejadas tus propias memorias, errores cometidos, ausencias que aún pesan, pero también la certeza de que siempre queda tiempo para amar. Tómate un momento para pensar a quién deberías tender la mano hoy. Y si sientes que esta historia te ha acompañado, compártela con alguien a quien quieras, porque al final, lo único que realmente llevamos con nosotros es la huella de los abrazos dados y recibidos.